Hola, soy Roy Márquez y hoy veremos un análisis jurídico de la resolución que suspende la colegiatura de Pedro Chávarri por 4 meses vía medida cautelar. Recalco jurídico. Trataré de que no sea aburrido y explicaré lo más que pueda. Es posible que se me pasen cosas porque a veces intuyo que algunas palabras son comunes, pero no son términos jurídicos, así que trataré de estar al tanto de ello. Empecemos. La resolución es un documento que contiene una decisión de una entidad. En este caso, la entidad es el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima. La suspensión es la pérdida temporal de los efectos jurídicos de algo, y ese algo, en este caso, es la colegiatura de Pedro Chávarri. La colegiatura al Colegio de Abogados de Lima, que es una membresía que adquiere el abogado para pertenecer a dicho colegio profesional. Y esa suspensión temporal es de 4 meses. Hasta ahí todo fácil, pero ¿qué es una medida cautelar? Es un prejuzgamiento provisional. Veamos, para que se emita una decisión a través de una resolución se debe seguir un procedimiento, que es el conjunto de pasos ordenados y consecutivos, pero hasta esperar todo eso podría hacer que la decisión se vuelva inejecutable. Por ejemplo, en un proceso penal donde existan altas probabilidades de que el reo se fugue del país y esté obstruyendo la justicia, es probable que hasta que se dicte sentencia en su contra se haya fugado. Por ello, la existencia de las prisiones preventivas, que son medidas cautelares. Pero también puede ser que la necesidad de dictarse una medida cautelar se base en evitar que se sigan vulnerando derechos abiertamente. Por ejemplo, en un despido nulo, donde la trabajadora se la despide solo por estar embarazada, hasta que se dicte sentencia cuántos meses estaría sin trabajar. Por eso se ve necesaria la adopción de una medida cautelar que reponga a la trabajadora en su puesto mientras dura el proceso. Así también porque no existe otra medida que pueda cumplir con dicho fin sin que sea menos gravosa para la otra parte. De allí se desprenden los 3 elementos de una medida cautelar: la verosimilitud en el derecho, la necesidad y la razonabilidad. Veamos el cumplimiento de estos 3 elementos en la resolución. Empezando con la verosimilitud en el derecho, es decir, que se debe observar que el derecho aplicable incida en los hechos expuestos. Para ello es necesario advertir que se trata de un procedimiento administrativo disciplinario, es decir, de la imposición de una sanción por cometerse una infracción o infracciones. Vemos primero cuál es la conducta realizada por el imputado Pedro Chávarri. Los hechos se resumen en una sola oración: Pedro Chávarri mintió, ya que a raíz de un audio entre César Inostroza y Antonio Camayo se supo que el primero le pedía tener una reunión con Pedro Chávarri junto con periodistas, pidiendo apoyo para que sea el próximo fiscal de la nación. Al respecto, Pedro Chávarri, como no participó en sí en ese audio, señalaba que nunca existió tal reunión. Incluso advirtió en querellar a César Inostroza. Pero luego salió a la luz un audio suyo con César Inostroza, donde precisamente hablaban de tal reunión, por lo que no tuvo otra que admitir que mintió, bajo la nomenclatura de error. Ahora bien, corresponde analizar si dicha conducta ha vulnerado el Código de Ética, es decir, si el hecho de negar reiteradamente la existencia de una reunión en la casa de Antonio Camayo coordinada por César Inostroza se subsume en alguna infracción establecida por el Código de Ética. Para ello debemos saber cuáles son las vulneraciones al Código de Ética que se denunciaron, y son las siguientes. Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este código son obligatorias para los abogados inscritos en el Colegio de Abogados de la República, miembros de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, cualesquiera sea el ámbito o función que desempeñen. Todos los abogados, sin distinción alguna, deben observar el presente código, sea que el acto violatorio de las normas éticas se haya cometido en el ejercicio de la profesión, en la actividad pública o privada, o cual fuera el cargo que desempeñe. Así, esta provenga de elección popular o por designación. En consecuencia, el ejercicio del patrocinio judicial o administrativo, la consultoría o asesoría de la función jurisdiccional o notarial y cualquier otra para la cual se exija título de abogado queda comprendido en los alcances del presente código. Bueno, de allí no advertimos ninguna infracción, ni siquiera un deber en específico, sino un deber general de observar las normas éticas del código. Pero esta norma no ayuda porque requiere necesariamente de la vulneración de otra norma del código para que recién se vulnere esta, porque en sí misma no tiene cabida. Así que pasamos a las siguientes. De todas formas, se extrae la norma jurídica de que sí se le aplica el Código de Ética al fiscal de la nación, porque señala cualquier otra para la cual se exige el título de abogado. Y es precisamente el caso del fiscal de la nación. Pero más allá de eso, nada. Artículo 6, numeral 3. Dice cumplir oportuna y eficientemente los demás deberes y obligaciones profesionales establecidos en la ley y en las normas del Colegio de Abogados al que pertenece. Igualmente, este enunciado normativo no ayuda porque para su vulneración es necesario que se vulneren otras normas, en específico normas que señalen deberes y obligaciones profesionales.
Es decir, es necesario que se digan cuáles son esos deberes específicos. Así que pasemos al siguiente. Artículo 7. El abogado debe obedecer a la ley, no debe inducir a otros a que la infrinjan, ni aconsejar actos ilegales. Debe promover la confianza del público en que la justicia puede alcanzarse con el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Este enunciado normativo es más complejo, pero en sí sugiere lo mismo que los dos anteriores. Es decir, es necesario que exista otro enunciado normativo vulnerado para que recién se vulnere automáticamente este. Un enunciado normativo legal que el imputado haya desobedecido o inducido a otros a infringir o que constituido en un acto se vulnere tal norma legal. Pero ¿cuál es esa norma legal? Esa es la cuestión. Esperemos encontrar una norma en específico en los siguientes. Y los siguientes es el artículo 8. El abogado debe inspirar con sus actuaciones la confianza y el respeto de la ciudadanía por la profesión de abogado. Debe abstenerse de toda conducta que pueda desprestigiar la profesión. Por fin, ya de plano, formalmente, obviamente, si es que se vulnera esta norma, entonces automáticamente se vulneran las anteriormente nombradas. Es por ello que las anteriores no ayudaban. Veamos esta, aunque de plano tengo que decir que no es una infracción, sino un deber. Pero ello es porque el código de ética está mal redactado, pero no quiero ahondar en esto porque es un tema muy aparte. De aquí se podría decir que Pedro Chávarri, con su mentira, no ha inspirado confianza, no ha inspirado el respeto de la ciudadanía por la profesión de abogado. Pedro Chávarri, al mentir, ha desprestigiado la profesión. Al menos tenemos una idea cerrada. Pasemos al siguiente artículo. Artículo 9. En sus manifestaciones, el abogado debe exponer con claridad los hechos, el derecho aplicable al caso y las pretensiones de su cliente. No debe declarar con falsedad. El abogado no debe realizar citas doctrinarias o jurisprudenciales inexistentes. Este artículo es muy interesante, incluso se sumilla deber de veracidad. Y al parecer algunos podrían decir: hey Rubén, este es el enunciado normativo específico que tanto estábamos buscando, porque Pedro Chávarri mintió y justo este habla sobre la veracidad. Pero si es que nos damos cuenta, el contexto del deber de veracidad del que habla este artículo es el del abogado litigante, del abogado que patrocina casos ante el Poder Judicial o ante autoridades administrativas. Y quizás me digas: oye, no te pases, si es cierto que se refiere al abogado litigante, pero por analogía también aplican a las declaraciones vertidas sobre abogados no litigantes. Y no, ya que el artículo 246, inciso 4 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que para las conductas sancionables administrativamente no se admite interpretación extensiva o por analogía. Ello en concordancia con la Constitución, que prohíbe el uso de analogías en casos de restricción de derechos, tal como lo vimos en el video sobre analogías jurídicas. Así que este artículo no va. Pasemos al otro. Artículo 76. El abogado debe esforzarse por ser un ejemplo de idoneidad ética para sus colegas, en especial para los futuros profesionales del derecho. Otra vez, para que este enunciado normativo tenga sentido es necesario señalar qué norma ética se ha vulnerado. Obviamente, otra norma ética. Hasta ahora hemos visto muchas normas que nos dicen: oye, debes cumplir las reglas. Y no tiene sentido que luego se nos diga: has incumplido la regla que dice que debes cumplir las reglas. Para que tenga sentido es necesario que se nos señale qué regla específicamente se ha incumplido, como para que tenga sentido que haya incumplido la regla que exige que cumpla las reglas. Así que esta norma tampoco ayuda. Y bueno, nos quedaríamos con una sola, el artículo 8, que es muy polémico, pero no quiero que el análisis sea extenso. Por lo que podríamos estar frente a una apariencia en el derecho, es decir, que existe una verosimilitud en la adecuación de los hechos a la norma jurídicamente vulnerada. Pero quiero advertir que el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima no realizó ningún análisis respecto a la norma jurídica vulnerada. Se limitó en primer lugar a mencionar cuáles son los artículos del código y luego a afirmar categóricamente que se vulneró el principio de veracidad. Pero como hemos visto, del artículo que contiene el enunciado normativo supuestamente vulnerado que se denunció sobre la veracidad, no se puede aplicar analógicamente al caso concreto. Pese a ello, existen otras normas que se adecuan más a una inobservancia respecto a los hechos del caso, pero están contenidas en el artículo 4 del Código, que habla sobre la probidad y sobre todo la veracidad, y esta última no desde el contexto del abogado litigante. Pero no podemos analizar este artículo en este contexto porque el procedimiento disciplinario no se inició en virtud de una vulneración al artículo 4, sino a los otros ya mencionados, y el análisis tiene que circunscribirse a los artículos cuya vulneración se denunció, porque al imputado no puede exigírsele que se defienda de todo el código. Ello vulneraría el derecho de defensa. Por eso es importante que los órganos que instruyen y deciden la imposición de una sanción o medida cautelar hagan las cosas bien. En la resolución se observa que el análisis de las normas vulneradas prácticamente no existe. Gran parte habla de los hechos
Y ello, en este caso, no es tan relevante porque de los hechos no existe controversia alguna. Hasta el mismo Pedro Chávarri admite que mintió. Pero bueno, pasemos al segundo requisito de una medida cautelar, la necesidad. La necesidad se observa cuando se constituye peligro en la demora del procedimiento o por cualquier otra razón justificable. Al respecto he visto que esto se tergiversa y se entiende que el requisito es el peligro en la demora en sí, pero no porque también puede ser cualquier otra razón justificable. Así está en el Código Procesal Civil en el artículo 611. Y es el presente caso porque el Consejo de Ética no analiza la necesidad como requisito, sino el peligro en la demora. O sea, ellos mismos limitan sus facultades argumentativas. Pero bueno, el peligro en la demora importa, como dije anteriormente, que exista un riesgo que implique que de seguir el procedimiento normal hasta la emisión de una decisión final sea demasiado tarde y no puede ejecutarse, lo cual sustenta la medida cautelar como decisión basada en un prejuzgamiento. El Consejo de Ética señaló que el peligro en la demora se ve en la urgencia de una decisión preventiva estando a los cargos imputados el agremiado. Al respecto, esto no implica algún peligro en la demora porque el hecho de que haya una urgencia en la decisión no incide en que la decisión final, como fruto de todo el procedimiento, no se vaya a ejecutar. Asimismo, señaló que hay peligro en la demora porque hasta que se emite una decisión, incluso con una probable apelación, Pedro Chávarri se encontraría hábil para seguir ejerciendo, vulnerando la imagen institucional. Y nuevamente esto no es peligro en la demora porque ello no impide que se emita una decisión final y la misma se ejecute. Y ello lo digo porque se ha tergiversado el segundo elemento de la medida cautelar, ya que se podría tomar estos argumentos para el caso de la necesidad, que incluye cualquier otra razón justificable lejos del peligro en la demora que es específico, como en el caso de la trabajadora embarazada despedida, que debe ser repuesta provisionalmente, no porque haya peligro en la demora, sino por la urgencia de que se vulneren más sus derechos. Pero el análisis de este caso debe circunscribirse en el peligro en la demora porque así lo hizo el Consejo de Ética. Nuevamente, digo, es necesario que hagan las cosas bien. Por último, el tercer elemento es el de la razonabilidad, que incide en el análisis de proporcionalidad, es decir, que no existan otras medidas menos gravosas que persigan el mismo fin. Para ello, el Consejo de Ética debió evaluar otras alternativas ajenas a la suspensión provisional para asegurar el cumplimiento de una futura decisión de sanción. Pero no hizo eso, sino estableció criterios sobre la verosimilitud en el derecho, incidiendo en la vulneración del artículo 9 del Código sobre el principio de veracidad, que como hemos dicho no se puede aplicar por analogía. Así también se ha dicho que la medida cautelar no se aplica para el presente caso porque no está prevista en el estatuto ni en el reglamento del colegio, pero aquí se aplica la ley del procedimiento administrativo general de manera supletoria. Asimismo también el Código Procesal Civil, así que sobre ello no hay problema. Y bien, ya ha durado bastante este video. De todas formas hemos podido aprender y repasar algunas figuras del procedimiento administrativo disciplinario, teoría general del derecho y medidas cautelares. Asimismo, no creo que sea bueno emocionarnos con la suspensión de la colegiatura del fiscal de la Nación. Primero porque la resolución contiene muchos errores. Y además porque la apelación suspende los efectos de la resolución. Es decir, que una vez se presente la apelación ante el Tribunal de Honor, que es quien resolverá el recurso, esta resolución analizada no surtirá efectos, por ende su colegiatura seguirá vigente. Por último, quiero recalcar que este fue un análisis jurídico de la resolución, así que no me juzgues ni me pongas no me gusta el video si es que no te gustó lo que te dije. Porque a mí tampoco me gustó ver tantos errores en la resolución, pero bueno, así están las cosas. La idea es compartir las cosas que uno conoce. Si quieres estar al tanto de más videos así o sobre videos de derecho en general, te invito a suscribirte. Subo al menos un video cada semana. A veces dos. Puedes ver otros videos haciendo clic en los recuadros. Nos vemos.